Bueno, en primer lugar tenemos que mencionar que los japoneses lo descubrieron allá en los años durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, no se, digamos, no se mencionó este descubrimiento hasta después de haber terminado la guerra, ¿no? Y ellos habían observado que en el cultivo de arroz, las plántulas o las plantas tenían un crecimiento excesivo del tallo y venía el viento y las tumbaba. Entonces habían descubierto que un hongo que se llama Gibberella fukikuroi producía alguna sustancia que inducía el crecimiento de los tallos, ¿no? Y de ahí el nombre que le pusieran a estas hormonas más adelante, en los años 50, como gibberelinas, ¿no? Caracterizadas en los años 50. Recuerden que estamos mencionando las hormonas según cómo han sido descubiertas, ¿no? Primero las auxinas, ahora estamos mencionando las gibberelinas. Y hay más de 125 compuestos considerados como gibberelinas, pero muy pocos son activos. Definidas más bien por su estructura química más que por su actividad biológica, ¿no? Y vamos a ver que la estructura es muy similar, teoría de los terpenos, ¿no? Y asociada con la promoción del crecimiento del tallo, ¿no? Como hemos mencionado, en el caso lo habían descubierto los japoneses en plantas de arroz. Y también la aplicación exógena de gibberelina induce incrementos en la altura de la planta, ¿no? Y esto se demostró con plantas enanas, ¿no? O sea, plantas que no producían gibberelinas. Algunas funciones de las gibberelinas podemos mencionar: inducen germinación de semillas, rompen el reposo, ¿no? También intervienen en la movilización de sustancias reserva del endospermo durante la germinación de la semilla, crecimiento de los brotes, induce floración en las plantas, el desarrollo floral y también participa en la fructificación, ¿no? Son diferentes eventos donde participan estas hormonas. Es una sustancia química obtenida del hongo. Esta fue purificada y caracterizada como ácido gibberélico, y en ese entonces se le puso Gibberella 3, ¿no? Gibberella 3 o ácido gibberélico 3. Y esta es la estructura del ácido gibberélico 3. Deriva de los terpenos, ¿no? Del geranil difosfato. ¿Se acuerdan los terpenos? 20 carbonos. Y esta es la estructura, ¿no? De los ácidos gibberélicos. Y vamos a ver que otras gibberelinas tienen una estructura muy similar, ¿no? Entonces, en experimentos con plantas enanas, por ejemplo en arveja, en maíz, se confirmó que la elongación natural de las plantas es regulada por ácido gibberélico, ¿no? Entonces, aplicando ácido gibberélico, ¿no? De una manera foliar, entonces estas plantas que eran enanas, se inducía el crecimiento del tallo. La concentración en que actúan las plantas es bastante baja. En tejidos vegetativos va de 1 a 10 partes por billón, o sea, concentraciones más bajas que en semillas, ¿no? En semillas hay mayor cantidad de gibberelina, ¿no? Más de 1 ppm. Entonces, la primera gibberelina identificada en las plantas recibe el nombre de gibberelina 1, ¿no? Es una gibberelina activa. Y esta es la estructura de la gibberelina 1. No sé si lo recordarán en el gráfico anterior, aquí había un doble enlace, ¿no? Y acá en gibberelina 1 no hay un doble enlace, ¿no? Esta es la diferencia entre la gibberelina 3 y la gibberelina 1, por ejemplo. Y lo demás todo es igual. Entonces aquí vemos la gibberelina 3, ¿no? Vean ustedes que aquí tiene el doble enlace, y aquí está la gibberelina 1, ¿no? Y no hay un doble enlace, ¿no? Y vean que la estructura, ¿no? Es muy similar prácticamente. Es similar, a diferencia de que aquí no está el doble enlace, y aquí sí está el doble enlace, ¿no? Entonces, ambas son gibberelinas activas, ¿no? La gibberelina 1, la gibberelina 3 y otras muy pocas también. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. Algunas gibberelinas tienen, ¿no? 20 carbonos completos. Por ejemplo, todas las gibberelinas vienen de gibberelina 12. Vamos a ver ahora cómo se van a formar. Y otras tienen 19 carbonos, ¿no?
Aquí tenemos una de las gibrelinas, por ejemplo, la gibrelina 12. Esta es una gibrelina, pero no activa. Y a partir de estas gibrelinas se van a formar otras gibrelinas, y al final vamos a tener las gibrelinas que son activas, ¿no? Como la gibrelina 1 o la gibrelina 3, por ejemplo, ¿no? Veamos la biosíntesis y metabolismo de las gibrelinas, ¿no? En primer lugar, hemos mencionado que son más de 125 compuestos considerados gibrelinas, es una familia grande de diterpenos, ¿no? Sintetizados por una rama de la ruta terpenoide. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del metabolismo secundario, ¿no? La vía del ácido mevalónico que ocurre en el citosol. Un terpenoide compuesto de 5 carbonos, ¿no? El isopreno, ¿no? Y las gibrelinas y terpenoides son tetracíclicos, como hemos visto en la estructura, construidos de 4 unidades isoprenoides, ¿no? O sea, de 4 unidades de isopitinil difosfato. No sé si se acuerdan si la unidad para formar los terpenos, ¿no? Esta unidad de 5 carbonos, que es el isopitinil, ¿no? Difosfato. Entonces, la unidad biológica del isopreno es el isopitinil, ¿no? Pirofosfato o difosfato, ¿no? Entonces, recordemos aquí la biosíntesis de los terpenos. Tenemos la ruta del ácido mevalónico, deriva de 3 moléculas de acetilcoenzima A, y la ruta del metileritrol 4-fosfato, que deriva del glicerido 3-fosfato y piruvato, ¿no? Entonces, una ocurre en el citosol y el otro ocurre en pastillas como en cloroplastos, ¿no? Y al final de estas vías vamos a tener las unidades de 5 carbonos, isopitinil difosfato o dimetilalil difosfato, ¿no? A partir de aquí se van a formar los terpenos. Entonces, recordando lo que hemos visto ya cuando hemos hablado del metabolismo secundario, ¿no? De estas unidades de 5 carbonos, se va a generar, por ejemplo, los monoterpenos, ¿no? Son 2 unidades de 5 carbonos, total tenemos 10 carbonos aquí, y luego se va a generar el geranil difosfato, y a partir de aquí vamos a tener unidades de 15 carbonos y 30 carbonos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿no? De geranil difosfato, se van a formar los diterpenos de 20 carbonos. Entonces, aquí es donde nos vamos a ubicar, ¿no? La síntesis de gibrelinas deriva del geranil difosfato, ¿no? Entonces, hay 3 etapas en la síntesis de las gibrelinas. En primer lugar, la producción de precursores terpenoides y en caureno en pastillos. Luego tenemos reacciones de oxidación a nivel del retículo endoplasmático para formar la gibrelina 12 y la gibrelina 53. Y a partir de aquí se van a generar las demás gibrelinas en el citosol. Entonces aquí tenemos, ¿no? La gibrelina, que es una molécula de señalización móvil en las plantas. Entonces hemos mencionado que ocurren en 3 etapas, ¿no? La primera etapa ocurre en plastidios y en cloroplastos. La segunda etapa ocurre en el retículo endoplasmático y la tercera etapa ocurre en el citosol. Entonces vean que la unidad base es el geranil difosfato, ¿no? Lo que hemos mencionado anteriormente. Y luego hay un intermediario que se llama el N-copalil difosfato y el eucareno al final, ¿no? Entonces aquí tenemos que se ha formado el eucareno, que es la unidad, y a nivel del retículo endoplasmático se forma el ácido eucarenoico. Luego otros intermediarios hasta formar lo que hemos mencionado, la gibrelina 12 y la gibrelina 53, ¿no? Ahí está, la gibrelina 53, la gibrelina 12, y a partir de estas 2 gibrelinas se van a generar otras gibrelinas, mayoría inactivas, y finalmente se van a generar activas como gibrelina 1 que hemos mencionado, la gibrelina 4 que también está aquí en el gráfico, ¿no? Y aquí vemos el desplazamiento de las gibrelinas por la planta, ¿no? En ambas direcciones, por ejemplo, por el floema, y precursor de las gibrelinas también puede ser gibrelina 12, inclusive la gibrelina 20, ¿no? ¿Alguna pregunta? Aquí estamos viendo una gibrelina importante para la floración, ¿no? La gibrelina 9. Es importante para inducir floración en las plantas, ¿no? Y aquí vemos con más detalle las diferentes reacciones para formar gibrelinas. Nos ubicamos, voy a poner el cursor mejor. Tenemos aquí cloroplasto, tenemos el retículo endoplasmático y el citosol, ¿no?
Entonces, a partir de geranil y fosfato se va a tener en el eucareno diferentes reacciones, donde interviene, por ejemplo, el N-copilapil difosfato sintasa, ¿no? Una enzima clave, y aquí tenemos, por ejemplo, la eucareno sintasa para formar eucareno. Y a nivel del retículo endoplasmático se va a formar el ácido carenoico, ¿no? El N-carenoico, y aquí hay una oxidasa, ¿no? Eucareno oxidasa. Y vemos que hay otras diferentes reacciones hasta formar una gironina 12 aldehído o aldehído gironina 12, ¿no? Y aquí vemos que se va a formar la gironina 12 y a través de la gironina 13 oxidasa se forma la gironina 53. Entonces hemos llegado a formar, ¿no? Dos gibrinas que van a formar las demás gibrinas, ¿no? La gibrina 12 y la gibrina 53, ¿no? Todas estas reacciones, entonces, en el retículo endoplasmático. Y en el citosol, a partir de estas gibrinas, por ejemplo, ya gibrina 12 generó gibrina 53, y aquí gibrina 53, perdón, gibrina 15, gibrina 53, gibrina 44. Y vean que acá hay una enzima clave para todas estas reacciones, ¿no? Gibrina 20 oxidasa, en el citosol. Para formar finalmente, ¿qué cosa? Gibrina 20, ¿no? O gibrina 9. Pero es la misma enzima la que está actuando en estas reacciones, ¿no? Gibrina 20 oxidasa. Y luego, para formar ya las gibrinas activas, tenemos la gibrina, ¿no? 3 beta-oxidasa, la que está acá. Y vemos que aquí también interviene la gibrina 3 beta-oxidasa y genera ya las gibrinas activas como gibrina 3, la gibrina 6, la gibrina 1 también es activa, la gibrina 7 y la gibrina 4, ¿no? Entonces la gibrina 3 oxidasa va a activar gibrininas, en este caso a partir de gibrina 9, gibrina 20 y gibrina 5, ¿no? ¿Alguna pregunta? Con respecto a la enzima, o sea, usualmente si dice giberelina 20 oxidasa es porque te va a formar la giberelina 20, pues, ¿no? Claro, al final se forma la gibrina 20, ¿no? Pero es una Claro, gibrina inactiva. ok. O Pero sea, son varias reacciones que estamos viendo que intervienen en esta enzima, ¿no? esta enzima al final va a formar la 20 oxidasa, pero en el proceso también forma la 44-19. Antes, claro. Y la otra enzima que interviene en varias reacciones es la gibrina 3 oxidasa, ¿no? Esta gibrina tiene la función de activar las gibrilinas, ¿no? De una inactiva, activa las gibrinas, como hemos mencionado, la gibrina 1, la gibrina 3, la gibrina 4, la 6 y la 7, ¿no? Entonces están interviniendo plastidios, retículo endoplasmático y el citosol. Profesor, ¿eso ocurre en cualquier célula, cualquier tipo de célula, en cualquier tejido? Vamos a ver que la mayor parte de la biosíntesis ocurre en meristemas, en entrenudos, ¿no? Hay zonas específicas para la síntesis de gibrinas. Por ejemplo, en raíces no se forman, ¿no? Se traslocan más bien, desde la parte aérea, ¿no? Por el floema. Gracias, Luego profesor. tenemos producción de precursores terpenoides y eucareno en plastidios, ¿no? Entonces, el geranil difosfato que hemos visto es el precursor de compuestos terpenoides, incluyendo carotenoides y aceites esenciales. Entonces, la primera etapa específica para las gibrinas son reacciones de ciclización que convierte el geranil difosfato en eucareno, ¿no? Y aquí hay dos enzimas que catalizan estas reacciones, localizadas en proplastidios, de tejido meristemático, ¿no es cierto? Es lo que estamos mencionando. No están presentes cloroplastos maduros, y al madurar los cloroplastos, las hojas pierden la capacidad de sintetizar gibrilinas a partir, ¿no? De isopetil y pirofosfato. Luego las reacciones de oxidación al retículo endoplasmático para formar gibrina 12 y también gibrina 53. Entonces, el grupo metil del eucareno oxidado, ácido carboxílico, ¿no? Llamado gibrina 12 aldehído, aldehído gibrina 12. Y gibrina aldehído 12 es oxidado a gibrina 12.
Entonces estamos viendo la primera gibberelina en todas las plantas y precursor de las demás gibberelinas, ¿no? Como hemos visto en un gráfico anterior, ¿no? Entonces la primera gibberelina que se va a formar de todas estas reacciones es gibberelina 12. Y varias gibberelinas van a ser hidroxiladas el carbono 13, formando gibberelina 53 a partir de la gibberelina 12. Entonces primero se forma la gibberelina 12, ¿no? Hemos visto en el gráfico, luego la gibberelina 53. Todo esto en un retículo endoplasmático, ¿no? Y luego a partir de estas dos gibberelinas, en el citosol se van a formar, sintetizar otras gibberelinas, ¿no? Entonces, hay tres clases de enzimas que participan en estas reacciones para la síntesis de gibberelinas, ¿no? En primer lugar tenemos las terpenociclasas, ¿no? Para formar el anillo en cohereno, en plastidios. Luego tenemos otro grupo que es el citocromo P400 y otras enzimas que actúan ya a nivel del citosol, que son las dioxigenasas, ¿no? Y luego tenemos la formación de las demás gibberelinas a partir de gibberelina 12 o gibberelina 53 en el citosol. Entonces las demás etapas están caracterizadas por dioxigenasas, requieren 2 oxoglutarato de oxígeno como sustratos y hierro divalente de ascorbato como cofactores. Aquí hay dos cambios químicos básicos que ocurren, ¿no? En primer lugar, la hidroxilación, el carbono 13, a nivel del retículo endoplasmático, o carbono 3, o ambos. Y la oxidación sucesiva en el carbono 20. Entonces, la etapa final de esta oxidación es pérdida del carbono 20, ¿no? Como CO2. Y la hidroxilación en el carbono 13 produce gibberelina 20, ¿no? Donde hemos mencionado que interviene esta gibberelina 20 oxidasa. Entonces ya en el citosol, aquí vemos el metabolismo, ¿no? De las gibberelinas, ocurren estas diferentes reacciones, ¿no? Entonces hemos visto en un gráfico anterior, vamos a poner aquí el cursor, ¿no? Un gráfico anterior que se forma la gibberelina 12, gibberelina 53, ¿no? En el retículo endoplasmático. Y en el citosol se van a formar otras gibberelinas, ¿no? Y vean que la gibberelina 20 oxidasa está interviniendo en diferentes reacciones, ¿verdad? Hasta formar la gibberelina 20 que hemos mencionado, o incluso la gibberelina 9 que hemos mencionado en un gráfico anterior, ¿no? Entonces son gibberelina 20 oxidasa en estos puntos. Y a partir de la gibberelina 20 o la gibberelina 9 se van a formar las gibberelinas activas, y aquí tenemos la gibberelina 3-beta hidroxilasa en estas reacciones, hasta formar, por ejemplo, la gibberelina 3 y la gibberelina 7, ¿verdad? Pero hay otra enzima que no lo hemos visto anteriormente, y que está aquí. Vean, por ejemplo, de estas reacciones, esta enzima es la gibberelina 2-oxidasa. ¿Qué hace esta enzima? Inactiva las gibberelinas, ¿no? Por ejemplo, aquí, de gibberelina 20 o gibberelina 9 se forman las activas, gibberelina 4, la gibberelina 1. Pero se puede inactivar con esta enzima, ¿no? La gibberelina 2-oxidasa, generando otras gibberelinas, pero no son activas. Entonces, dentro de las diferentes reacciones que intervienen para la síntesis de gibberelinas en el citosol, hay tres enzimas claves, ¿no? La gibberelina 20 oxidasa, que a partir de gibberelina 12, la 53, al final se va a formar la gibberelina 20, de ahí el nombre, gibberelina 20 oxidasa, y también la gibberelina 9. Y luego tenemos la gibberelina 3-beta hidroxilasa, que es la gibberelina, ¿no? Que al final, esta enzima al final va a activar la gibberelina, ¿no? Ya sea como gibberelina 1, la gibberelina 3, 4, 7. Y la otra es la que inactiva las gibberelinas activas, la gibberelina 2 oxidasa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, ¿para qué se inactivan las gibberelinas? Dentro del, digamos, diferentes... en primer lugar, vamos a mencionar que el ambiente es el que va a determinar, ¿no? La síntesis o no síntesis de gibberelina, ¿no? Sobre todo temperaturas y duración del día, o sea, el fotoperiodo y el termoperiodo, ¿no? Y eso va a depender, por ejemplo, si hablamos de semillas, para la germinación requiere luz. Vamos a ver más adelante, ¿no? En un gráfico también. Y si no hay luz, no germina. Y hemos mencionado que una función de las gibberelinas es inducir germinación de semillas. Entonces, no va a germinar cuando no hay luz. Y al hablar de luz,
estamos hablando, ustedes recordarán, de un pigmento que se llama el fitocromo, ¿no es cierto? Este pigmento, el fitocromo, detecta la luz roja y la luz roja oscura del ambiente. Entonces, para activar la 3-beta-hidroxilasa, se requiere luz, y es la luz roja específicamente. Entonces, si está en oscuridad, esta enzima 3-beta-hidroxilasa no se activa, no germina la semilla. ¿Por qué? Porque no se está formando giberelina 1. Igual, por ejemplo, una planta de día corto necesita días cortos o noches largas para florear. Si está en condiciones, por ejemplo, de días largos y noches cortas, no hay floración. Entonces quiere decir que no está formando giberelina para inducir la floración. Ahora bien, puede ocurrir también en el caso de que una esté activa, pero las condiciones ambientales no sean adecuadas, entonces inactiva con la giberelina 2 oxidasa. Entonces es una forma de regular, ¿no?, el metabolismo de las giberelinas, ¿no? Pero está determinado por las condiciones ambientales, el foto y el termoperíodo. Gracias, profe. Entonces, giberelina 20 convertida en giberelina 1, ¿no es cierto? Que es la forma biológicamente activa, una de ellas, ¿no?, por la hidroxilación del carbono 3. Y lo que hemos mencionado, ¿no?, la giberelina 1 inactivada por su conversión a giberelina 8, ¿no?, hidroxilación del carbono 2. Ahí termina la giberelina 2 oxidasa, ¿no? Entonces, la giberelina beta oxidasa cataliza reacciones que involucran etapas de oxidación sucesiva del carbono 20, ¿no?, entre la giberelina 53 y la giberelina 20. La giberelina 3 oxidasa fusiona como 3-beta hidroxilasa y agrega un grupo hidroxilo al carbono 3 para formar giberelina 1. Y la giberelina 2 oxidasa inactiva giberelina 1, catalizando la adición de un grupo hidroxilo al carbono 2, ¿no? Entonces ahí tenemos las tres enzimas claves en la síntesis giberelina, ¿no? Giberelina beta oxidasa, la 3 oxidasa o 3-beta hidroxilasa y la giberelina 2 oxidasa, ¿no? Entonces aquí vemos las diferentes reacciones que ocurren en el citosol. Entonces vemos, por ejemplo, lo que está en azul, ¿no? Son las reacciones para activar enzimas, ¿no?, a través de la giberelina 20 oxidasa, ¿no? Aquí están, por ejemplo, y aquí vemos otras reacciones. Y las que están en verde son las que activan giberelinas, la giberelina 3-beta hidroxilasa, ¿no? Por ejemplo, genera giberelina 3, genera giberelina 1, ¿no? Y las que inactivan giberelinas, por ejemplo, la 2 oxidasa, ¿no? Acá vemos giberelina 1 es inactiva, giberelina 4, por ejemplo, es inactiva, ¿no? Aquí vemos también la 3-beta hidroxilasa para formar giberelina 4, ¿no? Y acá inactiva, por ejemplo, esta giberelina, ¿no? Son diferentes reacciones que ocurren en el citosol. Bien, aquí tenemos algunos genes mutantes que bloquean la ruta, por ejemplo, en arveja, ¿no? En arveja se ha estudiado bastante, ¿no? Acuérdense que hay plantas enanas, y aquí se estudió la ruta de las giberelinas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que todo parte de geranil y fosfato, ¿no?, en cloroplastos. Aquí hay un alelo, por ejemplo, que genera una planta enana. Acá se inactiva, ¿no?, esta enzima que es la colapil, ¿no?, difosfato sintasa. No se genera colapil difosfato, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un mutante ultraenano, ¿no? Na. Inactiva, por ejemplo, esta enzima, ¿no?, que va a formar aldehído giberelina 12. ¿No? Y vemos, bueno, esto, por ejemplo, en plastidios y esto a nivel retículo endoplasmático, ¿no? Y en el citosol, ¿no?, vemos que aquí, a partir de giberelina 12, 53, ¿no? Bueno, acá está la giberelina 20 oxidasa, que va a generar finalmente giberelina 20. Pero aquí vemos otros mutantes, por ejemplo, LE, que también generan plantas enanas, y SL, ¿no?, que generan plantas enanas también, ¿no? Entonces, a este punto no se activan estas enzimas, ¿no?, la 3-beta hidroxilasa, y en este caso, bueno, la 2 oxidasa, ¿no?, aquí. Y al final también tenemos acá, ¿no? Entonces,
vemos, por ejemplo, estos mutantes que generan plantas ultraenanas, ¿no? Aquí porque no se activa esta enzima, o estos puntos, la beta hidroxilasa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, cada uno es una variedad distinta, ¿no? Claro, una alberja, por ejemplo, es el LS, ¿no? Y vemos que son recesivos porque están en letra minúscula, ¿no? Otra alberja, Na, por ejemplo, ¿no? Ultraenana. Otra alberja, por ejemplo, la Le, ¿no? También enana. Son mutantes, ¿no? Diferentes mutantes, ¿eh? Ahora, las girinas van unidas covalentemente a azúcares, ¿no? O sea, la forma en que se movilizan, ¿no? Con azúcares. Y las formas activas están libres, pero pueden formar un enlace covalente con un azúcar con glucosa, por ejemplo, ¿no? Y la glucosa puede unirse, ¿no? A la girina vía grupo carboxilo, una girina glicósido, o vía grupo hidroxilo, una girina glicosil éster, por ejemplo. La girina glicósidos es una forma de almacenamiento de girinas en las plantas. Ahora bien, veamos el efecto de la girina sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. Tiene que ver con la elongación del tallo, ¿no? Lo hemos mencionado, con la germinación de las semillas, con la pérdida de reposo, ¿no? ¿Se acuerdan del reposo? O sea, una semilla no germina porque las condiciones, ya sean internas propias de la semilla o ambientales, ¿no? No son adecuadas. Una vez que las condiciones ambientales sean adecuadas, por lo tanto, las condiciones internas, ¿no? Ya son favorables para que la semilla germine. Movilización de reserva del endospermo. Y el estado reproductivo afecta la transición del estado juvenil a maduro, iniciación de la floración, determinación sexual y la fructificación, ¿no? Vean todos los eventos en que participan las gibberelinas. Entonces, en plantas enanas y tipo roseta estimula el crecimiento del tallo, ¿no? Entonces, la aplicación exógena de gibberelina, ¿no? Vía foliar, promueve elongación de entrenudos en diferentes especies. Algunas plantas tienen forma de roseta en días cortos y florean solo en días largos, ¿no? Entonces, la floración es regulada por las gibberinas. Ya hemos mencionado, ¿no? El fotoperíodo es un factor clave, ¿no? Que regula las gibberinas. Entonces, la aplicación exógena de gibberelina produce floración de plantas en días cortos. Y plantas de días largos en forma roseta que requieren frío para la elongación del tallo y floración. Son inducidas por aplicación de gibberinas, ¿no? Entonces, las gibberinas tienen poco efecto en el crecimiento de la raíz. Aquí vemos plantas de maíz y vemos aplicación externa de gibberelina 1, en este caso, sobre maíz enano y normal, ¿no? Entonces, vamos a poner el cursor. Vean ustedes, esta es una planta de maíz enano. Una de las mutantes que hemos mencionado también se cumple en maíz. Entonces no hay síntesis de gibberelina, por eso que es enano. Pero si esta planta enana se le aplica gibberelina, vean cómo se dispara el tallo. El efecto no se ve en plantas no control, es decir, que producen un tallo normal. Este es el control. Y si aplicamos gibberelina a una planta normal, igual no se ve el efecto, ¿no? ¿Dónde se ve el efecto? Sobre todo en planta enana. Aplicando gibberelina de forma exógena, estimulamos crecimiento del tallo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en col, ¿no? Control. Aplicando gibberelina, ¿no? Tenemos plantas que se disparan, miren el tallo, se elonga y la planta va a florear. Entonces, por ejemplo, en días cortos tenemos una planta así, ¿no? Y en días largos tendríamos esta planta, en verano. Efecto de temperatura. Y también efecto, ¿no? Duración del día. Entonces, si uno quiere producir semillas, en invierno lo podría hacer aplicando gibberelina, ¿no?
porque la planta se estimula, el crecimiento del tallo, y se estimula la floración. Normalmente esto ocurre en verano, cuando los días son largos, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profesor, entonces aplicando hormonas incluso puedes, entre comillas, como que burlar el fotoperiodo. Claro, esa es la idea también, pues, ¿no? Si conocemos la fisiología de la planta, en este caso estamos viendo la función de las giberelinas, podríamos lograr algún objetivo cuando las condiciones ambientales no sean apropiadas, ¿no? Por ejemplo, en invierno, estamos mencionando, una forma sería aplicar luz artificial, alargar el día, ¿no? Y otra forma es aplicando giberelina, como está aquí. Profesor, ¿y cualquier giberelina haría el efecto o tendría que ser alguna específica de las que hemos visto, que son activas? En este caso, para el tallo, giberelina 3, ¿no? Para germinación, giberelina 1, por ejemplo, ¿no? Ah, ya. Gracias, profe. Y aquí vemos, por ejemplo, Arabiosis italiana, ¿no? Arabiosis italiana, su ciclo empieza de la semilla, germina, tiene forma de roseta, y aquí vemos el resto de la roseta de la planta, y ya pues luego florea la planta, ¿no es cierto? Esta es la planta silvestre. Entonces, aquí vemos que la planta está inducida para florear, ahí está la floración. Y aquí tenemos un mutante que no expresa giberelina 20 oxidasa, ¿no? Y vemos que la planta es más pequeña. Entonces, en planta silvestre sí expresa la 20 oxidasa, ¿no? Pero esta mutante no expresa la 20 oxidasa, ¿no? Entonces vemos la diferencia fenotípica, ¿no? Genotípicamente son diferentes también, y fenotípicamente también son diferentes, ¿no? O sea, fenotípicamente hablando es lo que estamos viendo, cómo crece, cómo desarrolla la planta. Profesor, ¿Sí? si en ese caso no se expresa la giberelina 20 oxidasa, ¿no debería no tener tallo o es que es... Claro, aquí está corta la planta, ¿no? Claro, pero no debería no tener ni siquiera tallo o siempre va a tener una formación gradual y la giberelina incrementa mucho más el proceso. O sea, esta planta, como vemos aquí, tiene menor altura, ¿no? Quiere decir que el nivel de giberelina sí es muy bajo. Y esta planta sí, ¿no? Entonces, si se expresa la giberelina 20 oxidasa, va a ser expresar luego la 3-beta hidroxilasa, ¿no? Ah, claro, ok. Ok. Producción de frutos, ¿no? Entonces, la giberelina también digamos, tiene uso comercial, ¿no? Incrementa la longitud de pedúnculo de uvas de mesa sin semilla, por ejemplo. Entonces, en uvas sin semillas, el exceso de frutos produce racimos compactos, ¿no? Bayas pequeñas, con poco color, baja uniformidad de maduración y mayor incidencia de la pudrición. Entonces, aplicando giberelina 3, por ejemplo, para adelgazar las bayas, ¿no? Y mejorar el tamaño de las bayas de cultivares sin semilla. Y aquí vemos una diferencia, ¿no? Crimson sin semilla, ¿no? Vean ustedes el control, frutos más pequeños, ¿no? Están más compactos, desarrollan menos el pedúnculo, ¿no? Que mantiene el fruto, cada baya, ¿no? Y aquí vean ustedes la diferencia, ¿no? Frutos más alargados, de mayor tamaño, y se induce, ¿no? Elongación del pedúnculo. Entonces estos frutos, estos racimos, digamos, hay mayor circulación de aire, mayor ventilación, y ahí es menos propicio para el desarrollo de hongos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, es más propicio para el desarrollo de hongos, ¿no? Y aquí se ha aplicado giberelina 3. En uvas y semillas se tiene que aplicar giberélico, ¿no? Si no, prácticamente, porque la fuente también de la giberelina es la semilla, ¿no? Así como hemos mencionado las auxinas, también las giberelinas, ¿no? Y si no hay giberelinas, la valla se queda pequeña, como estamos viendo acá, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Profe,
Hace, en la anterior diapo decía que al aplicar gibberelina hay probabilidad de que el fruto se pudra rápido, ¿no? No, cuando los racimos generan muchos frutos y están compactos los frutos, son pequeños, debido a que al pedúnculo del racimo está corto, entonces genera un microambiente más húmedo al interior de ese racimo, ¿no? Entonces puede producir hongos, ¿no? Desarrollar hongos. En cambio, a estos frutos sin semillas, estas vid sin semillas, como son más, vean ustedes aquí, se puede apreciar, ¿no? Los pedúnculos, ¿no? Están más alargados por el efecto de las giberelinas, ¿no? Y vean que la valla también está más, de mayor tamaño y más aplanada o más larga, ¿no es cierto? No es tan redonda como acá. Entonces hay más ventilación entre las vallas, ¿no? Menos incidencia de hongos, aquí hay mayor incidencia de hongos, ¿no? Entonces la gibberelina 3 estimula la competencia de nutrientes entre las vallas de un racimo y promueve la rápida ¿no? división, expansión celular, induciendo elongación de entrenudos. Se usa para reducir la fructificación de uvas de mesa, ¿no? Sin semilla. Ahora, la gibberelina 3 no se usa en uvas con semilla, no tiene sentido, porque la uva con semilla ya tiene fuente de giberelinas, ¿no? Sobre todo para uva de vino, porque reduce el número de brotes, y el racimo en la siguiente primavera también se reduce, ¿no? Para reducir la fructificación de uvas sin semillas se aplica gibberelina 3 a las vides cuando las caliptras de las flores han caído del 30 al 80%, ¿no? Y las uvas sin semillas son más tolerantes a gibberelina 3 que las uvas con semillas, ¿no? Por ejemplo, aquí Profesor, vemos, ¿sí? ¿se aplica como foliar, abono foliar o...? Asperjando y remojando, ¿no? Ahora vamos a ver Ah, ya. un programa de aplicación, ¿no? Para que nos den una idea de cómo se aplica en caso en vid, ¿no? Aquí Gracias. vemos un racimo de uva en flor, ¿no? ¿Ven ustedes? En plena floración. Entonces cada valla va a desarrollar, va a crecer, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un programa de aplicación de gibberelina 3 en vid, ¿no? Vamos a poner aquí el cursor. Tenemos la concentración, método de aplicación, el tiempo de aplicación y efectos, ¿no? Por ejemplo, de 10 a 15 ppm, asperjando, porque también hay remojando, ¿no? Inversión del manojo, ¿no? Y tiempo de aplicación antes de la floración. Esto es importante. ¿Para qué? Para incrementar la longitud del racimo, ¿no? Luego, de 20 a 25 ppm, asperjando también, y se aplica cuando se tiene más o menos un 25% de la caída de la caliptra de las flores. Para adelgazar las vallas, ¿no? Esta es la finalidad. También 20-25, ¿no? Pero aquí ya con inversión del remojo, porque ya prácticamente ya tenemos el racimo, ¿no? Y ya prácticamente las vallas están en crecimiento. Y también esta misma concentración, cuando se tiene 50 y 75%, ¿no? De haberse caído la caliptra de las flores. También para adelgazar las vallas. Ya 35-40 ppm de gibberelina 3, también inversión del manojo, luego de la fructificación, para adelgazar los racimos. Y ya más citoquininas, 30-40 ppm, citoquininas, ¿no? Que induce división celular, inversión, en la método de aplicación, inversión del manojo, cuando se tiene más o menos 3 a 4 milímetros de diámetro del tamaño de la valla, ¿no? Para incrementar el tamaño del racimo. Y finalmente 30-40 ppm más citoquininas también, y el método de aplicación, inversión del manojo, cuando se tiene un diámetro de valla de 7 a 8 milímetros, también para incrementar el tamaño del racimo, ¿no? Vean todas las etapas en que se tiene que aplicar ácido gibberélico a vid sin semilla. Es importante considerar esto, ¿no? A vid sin semilla. ¿Alguna pregunta? Ahora, esto puede variar, ¿no? De acuerdo a los fundos, ¿no? Pero este es, digamos, más o menos lo que se aplica, ¿no? Para lograr al final el racimo comercial, ¿no?
Profesor, ¿usted conoce algún estudio donde se haya comparado no sé, la composición química de, no sé, en este caso puede ser uvas, ¿no? Pero podría ser cualquier otra frutas que en un tratamiento con giberelinas, por ejemplo, para aumentar tamaño, ¿no? De frutos y otro que no se le haya aplicado nada, como para saber tal vez si la giberelina solo incrementa fruto, también incrementa nutrientes o componentes que son beneficiosos para la alimentación. Yo creo que debe haber información, ¿no? Sería cuestión de buscarla. Tiene que haber. Solamente que aquí, y el siguiente ejemplo va a poner, por ejemplo, es la parte morfológica, ¿no? Lo que nosotros observamos, ¿no? No habla de la parte, pues, cualitativa, o sea, la calidad o, qué sé yo, como usted está mencionando, nutrientes, vitaminas, ¿no? Pero tiene que haber esa información, ¿no? Realmente no tengo para esta presentación esa información, ¿no? Pero debe haber. Gracias, Profe, profe. como un detalle para cuando ocurre esto, muchas veces, si bien aumentamos el tamaño del fruto, nosotros necesitamos una mayor fertilización para que los nutrientes lleguen, ¿no? Si no, vamos a generar un fruto insípido. Cuando vemos, por ejemplo, también en el caso de vid, ahí sí lo importante es ver el tema de la nutrición para que tenga, o sea, si vamos a generar un racimo con un mayor tamaño, como se vio en una de las figuras anteriores, entonces también requerimos de mayor, o sea, la planta va a exigir más cantidad de nutrientes. Si solo agregamos nitrógeno, por ejemplo, el fruto puede crecer, va a generar más hojas, pero no, tal vez no llegue a tener una calidad organoléptica igual, ¿no? Cierto. O sea, lo que estamos viendo aquí solamente es un factor que es hormonal, ¿no? Son, por supuesto, otros factores que interactúan con el crecimiento y desarrollo de las plantas. Ya he mencionado otro, ¿no? Que es la nutrición de la planta, ¿no? El riego, las condiciones climáticas, ¿no? El manejo integral de plagas. Todas estas actividades que se tienen que hacer para, al final, llegar a un producto comercial, que es lo que se quiere vender, en este caso, uva, ¿no? Y es cierto, ¿no? A veces uno va a supermercados y cuando uno compra uva sin semilla y paga más precio porque es más cara esta uva, va a comerla y le falta dulce, ¿no? Y si es, por ejemplo, Red Globe, uno más o menos se puede dar cuenta que todavía le falta, ¿no? Por el color. Cuando no está un rojo intenso, cuando está medio claro, digamos, el color de la baya, quiere decir que todavía le falta madurar a ese fruto. Recuerden que la vid es un fruto no climatérico, entonces tiene que madurar en la misma planta, ¿no? Y a veces cosechan así, o sea, no alcanzó, digamos, la maduración adecuada en la misma planta para ser comercializada, ¿no? Y con la uva verde, la que le dicen uva Italia, igual, ¿no? O sea, está amarilla y uno lo come y le falta dulce, entonces, y se ha pagado, digamos, casi 10 soles por kilo, ¿no? Y ahí el factor clave ha sido la nutrición, o sea, lo que da la calidad, el sabor, el color, el aroma, ¿no? A los productos, ya sean hortalizas, frutos, es el potasio, el nivel de potasio ha estado de repente un poco bajo, ¿no? Entonces la nutrición ahí, por ejemplo, no se le ha puesto énfasis o faltó, ¿no? Para, previo a la cosecha, aumentar el nivel de potasio, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí vemos, por ejemplo, inflorescencias, racimos y bayas, ¿no? Y semillas en vid, luego aplicar giolina 3. Entonces lo vamos a ubicar aquí. Esta, por ejemplo, aquí vemos el racimo, ¿no es cierto? Del tratamiento control. ¿Estamos? Y esto que estamos viendo aquí lo estamos magnificando en esta foto, ¿no? Lo que está aquí cuadrado, ¿no? Se magnifica en esta foto. Y luego en esta foto es la inflorescencia a los 8 días de haber aplicado, ¿no? El giolina 3. ¿No? Entonces vemos aquí, racimo, la magnificación, y a los 8 días de haber aplicado giolina 3. Y aquí vemos otro racimo. Esto tratando con giolina 3, ¿no? O sea, estamos viendo el control más giolina 3, y lo que estamos viendo aquí, este recuadro, está magnificado en esta foto.
Entonces, todo este racimo lo estamos viendo aquí luego de 8 días, ¿no? Y aquí ya vemos a los 57 días el control, ¿no? Sin aplicar gibberelina, y aquí aplicando gibberelina, ¿no? A los 57 días. Entonces vean la diferencia del racimo, ¿no? Y aquí tenemos las vallas, tratamiento control, ¿no? En este punto a los 57 días, y aquí tenemos el tratamiento aplicando gibberelina 3, ¿no? Vean la diferencia. Y dentro hay semillas, porque es bit con semillas en este caso, ¿no? Vean el control y tratado con gibberelina 3, ¿no? Vean cómo se generan las semillas, ¿no? Más pequeñitas. Entonces se debe aplicar gibberelina 3, pero a uva sin semilla, no a uva con semilla, ¿no? ¿Está claro? No tiene sentido aplicar a uva con semilla, pues porque la misma semilla aporta la gibberelina, ¿no? Lo que sí estamos viendo, ¿no? La aplicación de gibberelina 3 para bit sin semilla, ¿no? En otros casos para frutos, ¿no? Por ejemplo, en cítricos, para manipular, ¿no? Se usa la gibberelina para manipular la floración y el desarrollo del fruto y reducir la incidencia o la gravedad de algunos trastornos fisiológicos que se producen debido a las condiciones ambientales, ¿no? Y la efectividad va a depender de la aplicación en la concentración correcta y en los momentos oportunos. Por ejemplo, en cítricos se usa gibberelina para reducir la incidencia de la degradación del albedo, ¿no? Este es el albedo, no sé si a veces han visto una naranja que tiene esta forma, ¿no? ¿No? Entonces la parte interna prácticamente se está separando, ¿no? El exocarpo, mesocarpo y el endocarpo, ¿no? Entonces el mesocarpo, ¿no? Se está separando y formando esta forma, ¿no? Esta naranja, ¿no? Por ejemplo, reduce también la severidad de incidencia de la oleolosis, ¿no? Observen, a veces compramos naranja y está así, ¿no? Manchada. Esto se llama oleoceolosis. Y también mejora la calidad de la cáscara, ¿no? La aplicación de gibberelina, ¿no? Entonces, la descomposición del albedo, que hemos visto ese fruto arrugado, entonces es la separación del mesocarpio o el albedo, ¿no? De la capa blanca de la corteza interna, del exocarpio o flavedo, ¿no? Que es la corteza externa. Y esto da lugar a que la corteza desarrolle arrugas y en ocasiones hasta grietas, ¿no? Esta condición grave puede causar que la fruta se abra cuando se empaca, y se deben usar gibberelina y hasta 3 pulverizaciones de calcio para obtener, ¿no? Calidad del fruto. También se ha observado que niveles altos de fósforo están asociados con cáscaras más delgadas, entonces son más propensos a desarrollar albedo. Y niveles altos de nitrógeno y potasio se asocian con cáscaras más gruesas. Entonces el estrés por humedad, ¿no? Ya sea excesivo o también, ¿no? Déficit, aumenta significativamente la incidencia y la gravedad de albedo. Entonces vean el manejo que se le debe dar también, ¿no? Para llegar a una naranja, a una mandarina, etcétera, ¿no? En buenas condiciones al mercado. Otra función de las gibberelinas en curcubitáceas es que promueve producción de flores femeninas. Ustedes conocen, por ejemplo, la sandía, el melón, los zapallos. ¿Lo han visto en el campo? Sí, profe. Es una planta, ¿no? Y que tiene un tallo largo que puede tener 5 o 6 metros, ¿no? Y cuando está con flores, casi todas esas flores son masculinas. Puede haber una o dos femeninas. Entonces las gibberelinas promueven, ¿no? Tener más flores femeninas en una planta, en curcubitáceas, ¿no? Por ejemplo, el melón, ¿no? La biología de la flor en melón y la expresión sexual son importantes rasgos para los programas de reproducción. Cultivares comerciales de melón pertenecen al tipo de exceso andromonoico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene flores bisexuales, que son flores perfectas, y también flores masculinas o estaminadas en la misma planta, ¿no? Ambos tipos de flores, ¿no? Bisexuales y masculinas o estaminadas. Y en parte al tipo exceso monoico, también ahí tiene las flores masculinas o estaminadas y femeninas o pistiladas en la misma planta, ¿no? Monoico. Entonces hay dos genes principales que están involucrados en el control genético
de la expresión sexual, ¿no? En el melón. Un alelo A, ¿no? Vean que está acá recesivo, controla la presencia o ausencia del pistilo en las flores femeninas. Y un alelo G, que también vean que está en recesivo, ¿no? Controla la presencia o ausencia de dos tipos de flores en la misma planta. Entonces, las diferentes combinaciones de estos alelos, de estos dos genes, dan lugar a 4 genotipos distintos, ¿no? Una hermafrodita, o sea, los dos recesivos, ¿no? A recesivo y G recesivo, hermafrodita. Un ginoico dominante A, ¿no? Y un recesivo G. O sea, una planta que produce puras flores femeninas, ¿no? Monoico, dominante el A, y puede ser recesivo dominante, ¿no? El 7G, y G también dominante, y el otro G también puede ser dominante recesivo. Y un andromonoico, ¿no? Recesivo A, y el G puede ser dominante, acompañado de un dominante o un recesivo. Entonces, planta que produce flores hermafroditas y monoicas, ¿no? Un andromonoico. Entonces está claro, ¿no? Hay 4 tipos de combinaciones con estos genes, ¿no? Con estos alelos. Entonces, en melón tenemos como en sandía, ¿no? En melón tenemos flores, por ejemplo, estaminada, vean ustedes aquí la flor masculina y aquí están los estambres, ¿no es cierto? Estaminadas, solo con gónados con estambres. Esta es una flor femenina, ¿no? Ya está pestilada. Ya una flor perfecta, o sea, tiene tanto los estambres como el pistilo. Esto podemos encontrarlo en plantas de melón. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, la expresión sexual del melón también puede ser modificada por factores externos, ¿no? Nutrición mineral, ya hemos hablado, ¿no? En caso de la nutrición, temperatura, régimen hídrico, intensidad lumínica, fotoperiodo y aplicación de reguladores de crecimiento fitohormonas. Entonces, veamos las condiciones de temperatura y fotoperiodo, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura es alta. ¿Y cuándo tenemos temperaturas altas? Cuando el fotoperiodo es días largos, ¿no? En verano. Entonces, de flores femeninas, esta planta lo que va a generar son flores masculinas. Entonces, estas condiciones ambientales hacen que la planta de melón, de sandía, sobre todo generen flores masculinas. Pero si estamos, por ejemplo, días cortos y las temperaturas son bajas, ¿verdad? De flores masculinas va a generar flores femeninas. También aplicando ácido genérico podríamos lograr plantas con más flores femeninas, ¿no? Por ejemplo, una concentración de 10 a 25 ppm, quirinas 3. Y en 2 aplicaciones, cuando hay 2 hojas y cuando la planta tiene 4 hojas. O sea, cuando recién está pues de la germinación, crecimiento, 2 hojas y luego 4 hojas. Entonces, este tratamiento nos puede aumentar el número de flores femeninas y si tenemos más flores femeninas en una planta, podríamos lograr mayor fructificación. Por ejemplo, un producto comercial que produce etileno es uno Etrel, otro es Etefón. Se ha visto comparando etileno, o sea, Etrel y girina 3, ¿no? Se usa para modificar la expresión sexual en melón. Etrel, por ejemplo, produce mayores efectos que la girina 3. Por ejemplo, Etrel aumenta el número de flores perfectas por planta, reduce el número de flores masculinas por planta, y se ha visto que afectó la aparición temprana del primer pistilado en la flor perfecta, y lo retrasó la aparición de la primera flor estaminada, por ejemplo, ¿no? Entonces, un precursor de etileno, cuando veamos etileno, es el ACC, ¿no? El ácido carboxílico aminociclopropano. Pero el etileno se inhibe, por ejemplo, con girina 3. ¿No? Aquí estamos viendo, inhibe con girina 3. Ahora bien, el etileno se puede inhibir con un nitrato de plata.
¿no? Entonces podemos tener esta condición, ¿no? Un receptor masculino, que es lo que va a inducir, por ejemplo, una flor masculina, o plantas con flores masculinas. Y también podríamos tener un receptor femenino, pero sin IVE, y vamos a tener plantas, ¿no?, con menos flores femeninas. Entonces el manejo de etileno o, por ejemplo, ácido gibérellico, también podemos lograr, ¿no?, plantas que tengan más flores femeninas o más flores masculinas, ¿no? Y aquí podemos ver un experimento. Por ejemplo, aquí vemos el efecto del etefón, ¿no? Es un producto comercial que al final produce etileno y nitrato de plata en floración de sandía. Entonces tenemos aquí colores rojo, o sea, planta con más flores masculinas, como son las monoicas, aquí están, dos monoicos, estas son monoicas, estas dos que están acá. Ya voy a poner el cursor mejor. Estas dos que están aquí son monoicas. Estas dos que están aquí son ginoicas, ¿no? Vean aquí la columna. Este color celeste significa femenino, ¿no es cierto? Este color rojo significa planta masculina, o sea, con más flores masculinas. Lo que está en amarillo significa plantas bisexuales, o sea, tienen las dos flores, ¿no? Y lo que está aquí, por ejemplo, en este color lila, son plantas con flores anormales. Y estas dos sandías son andromonoicas, y estas dos últimas son hermafroditas. Entonces vean, en la parte inferior, este es el control. Estas plantas control, ¿no? La primera columna, igual para esta, ¿no? La primera columna es control. Y las tres columnas, aquí se aplicó el tefón. La cantidad 100, 300 y 500, ¿no?, miligramos por litro, o sea, ppm. Y aquí vemos el nitrato de plata, 100, ¿no?, 300 y 500 miligramos por litro, también ppm. Entonces, ¿qué es lo que hace el tefón, por ejemplo? El etileno, ¿no?, en este caso. Si se aplica, por ejemplo, a las especies monoicas, prácticamente se reduce ligeramente, ¿no?, la flor femenina, más aquí se genera algo de, sobre todo con nitrato de plata, algo de flor bisexual, como ven aquí, está resaltando el amarillo, y un poquito también aquí. Se reduce, ¿no es cierto?, con el nitrato de plata, ligeramente la flor femenina. Y la bisexual se incrementa ligeramente, ¿no? Y bueno, en masculina en mayor proporción, porque son plantas monoicas, ¿no? En las ginoicas, donde debería haber más flores femeninas, ¿no? Vean ustedes. Al aplicar etileno o etefón, se reduce significativamente, ¿no?, flores femeninas, y predominan las flores anormales. Quiere decir que estas plantas prácticamente no van a fecundar, ¿no? O sea, no van a producir frutos. Y estas son las flores bisexuales, ¿no? Con nitrato de plata también se reduce las flores femeninas, pero en menor proporción con el etefón, y mayor proporción de flores bisexuales, ¿no? Y menos proporción de flores anormales. Pero el otro genotipo más o menos tiene casi la misma respuesta, ¿no? En plantas andromonoicas predominan las flores masculinas, como vemos aquí, y muy poco las flores bisexuales, ya sea aplicando tefón o nitrato de plata. Y las hermafroditas predominan las flores bisexuales, ¿no? Vean que este es el control, ¿no? O sea, no hay mucho efecto, ¿no? Ligeramente se reduce con el tefón, y mayor con mayor cantidad de tefón, ¿no? Igual acá. Y con nitrato de plata no hay efecto. Entonces, ¿dónde está mayor el efecto? Por ejemplo, aplicando en flores femeninas, ¿no? En plantas con flores femeninas. Entonces, no es conveniente aplicar, pues, ni etefón ni nitrato de plata, ¿no? Porque estamos reduciendo que las plantas tengan flores femeninas, ¿no? Y si no tienen flores femeninas, entonces la fructificación va a ser baja o nula, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, pues todo bien. Entonces, aquí tenemos de lo anterior, órganos, desarrollo de los órganos florales en sandía, ¿no?
La flor masculina, vean ustedes, aquí están los estambres, ¿no? La flor femenina, mira que aquí está el ovario, ¿no? Desarrollado. La bisexual, flores masculinas y la parte femenina. Y anormal, pues que no produce nada, ¿no? Y lo que hemos visto anteriormente aplicando el teflón y el nitrato de plata, aquí vemos aplicando ácidos genéricos en floración de sandía. También es parecido a lo que hemos estado mencionando. Aquí tenemos plantas monoicas, estas dos que están acá, ginoicas, andromonoicas y hermafroditas. Y aquí está el control, esta columna es el control, esta también es el control para todo esto. Y acá están los miligramos por litro de ácido genérico, ¿no? Tenemos 500, 1000 y 1500 ppm. Vean que aplicando en monoicas, prácticamente el efecto, aquí vemos sobre todo flores masculinas, miren en mayor proporción, y flores femeninas en control un poquito más, pero no es significativo, ¿no? Ya sea aplicando 500, 1000 o 1500 ppm de ácido genérico. Igual para la otra variedad, monoica, ¿no? En plantas ginoicas, o sea, mayormente flores femeninas, como vemos, no hay efecto tampoco, se mantienen las flores femeninas en la planta, ya sea aplicando 500, 1000 o 1500 ppm, igual para el otro genotipo, ambas son ginoicas. Andromonoicas, igual, ¿no? Flores femeninas, masculinas, perdón, se mantiene, aún así aplicando ácido genérico. Y aquí tenemos hermafroditas, ¿no? Flores bisexuales, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Estas plantas se mantienen también las flores bisexuales en la planta, ¿no? ¿Preguntas? Entonces el efecto lo estamos viendo sobre todo utilizando etileno y nitrato de plata, ¿no? Para reducir flores femeninas en las plantas, ¿no? ¿Preguntas? Habíamos mencionado que las giberelinas no tienen efecto en la raíz. Vamos a ver sobre el crecimiento de zanahoria. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una planta de zanahoria cosechada de control, aplicando giberelina, paclobutrazol, que es un inhibidor de giberelina, y giberelina más paclobutrazol. Entonces vean, esta es la foto, ¿no? Y comparen la barra, más o menos para que vean el tamaño. En control, este es el desarrollo de la raíz, ¿no? Pivotante. Usando giberelina prácticamente hay menos crecimiento y desarrollo de la raíz, como podemos ver. Sobre todo más se va en la parte aérea de la planta. Usando un inhibidor de giberelina como el paclobutrazol, vemos que hay mayor crecimiento y desarrollo de la raíz. Y aplicando giberelina y paclobutrazol prácticamente tenemos, ¿no? Como este caso. Y aquí vemos el efecto de giberelina en el peso fresco y diámetro de la raíz de zanahoria. Tenemos aquí el peso fresco de la zanahoria. Y vean ustedes el peso de la raíz, ¿no? En lo que está en celeste y de la parte aérea lo que está en verde. Vemos el peso fresco, el control. Comparamos primero la raíz, ¿no? Aplicando giberelina, miren cómo disminuye, hay alta significación, por eso que está en el asterisco. Con paclobutrazol, por ejemplo, hay mayor peso fresco en la raíz, y miren que hay bastante significación, también está en asterisco. Y aplicando giberelina y paclobutrazol, ¿no? Prácticamente disminuye, ¿no? El peso fresco. En cambio, ¿qué pasa con la parte aérea de la planta, no? Aplicando giberelina, vemos que hay mayor peso fresco en la parte aérea de la planta. Igual sería con este tratamiento, ¿no? Giberelina más paclobutrazol. Y si aplicamos paclobutrazol, vemos que hay menor peso fresco en la parte de la planta. Porque es antagónico, ¿no? O la planta crece más en follaje o crece más en raíz. Entonces, usando un inhibidor de giberelina, prácticamente la planta desarrolla más raíz
y menos parte de la planta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, con respecto a estos tratamientos, al último tratamiento, ¿no? De giberelina más paclobutrazol, ¿usted sabe si es que fue al mismo tiempo que se aplicó o se aplicó al momento de la formación de la raíz el paclobutrazol y en la generación vegetativa la giberelina? No, el tiempo de aplicación es simultáneo. Ah, ok. Ujú. El paclobutazol se utiliza mucho en floricultura para generar plantas compactas, ¿no? En vez de tener plantas muy altas, por ejemplo, plantas más pequeñas, más vigorosas, de tal forma que la flor se vea más bonita en una planta más compacta que una planta muy alta, por ejemplo, ¿no? Y en el otro gráfico vemos el diámetro, ¿no?, de la raíz, ¿no? Y también se ve el efecto, ¿no? El control. Giberelina, menor diámetro, por lo que hemos visto, si hay menor peso, tiene que haber menor diámetro. Con paclobutazol hay mayor diámetro prácticamente, y usando giberelina más paclobutazol se reduce el diámetro, ¿no? Incluso aquí vemos el efecto de las giberelinas en la estructura anatómica de la hoja de zanahoria, ¿no? Entonces vean ustedes cómo afecta no solamente la parte morfológica, lo que estamos viendo, que se puede cuantificar, ¿no? El peso, el diámetro, por ejemplo. Y aquí se puede ver, ¿no?, en fotografías, ¿no?, cómo afecta, por ejemplo, en el corte, ¿no?, transversal de la hoja, ¿no? Este es para el tratamiento control, ¿no? Y vemos prácticamente que aplicando giberelinas la hoja es totalmente diferente, ¿no? Miren, la anatomía muy diferente, ¿no? Aquí tenemos los haces conductores, ¿no? Y aquí tenemos los haces conductores, ¿no? Y este está así, ¿no? Si este es tanto la epidermis, ¿no? Este sería el embés y este sería el haz, ¿no? Vean cómo está desarrollando la epidermis acá. Y aquí usando paclobutrazol. Este es el corte, ¿no?, de una hoja. Y acá usando ambos, ¿no? Giberelina y paclobutrazol. O sea, no solamente es la parte morfológica que vemos, sino también la parte interna, ¿no? La estructura anatómica. Las giberelinas regulan la transición de la fase juvenil a adulta. Acuérdense que en la etapa de crecimiento, ¿no?, vegetativo, las plantas no pueden todavía florear mientras no supere lo que se llama la fase juvenil. Una vez que superan la fase juvenil, ya están, por ejemplo, ya pueden recibir los estímulos para florear la planta, ¿no? Pero mientras no superen la fase juvenil, la planta no puede florear. Están precisamente durante la etapa de crecimiento vegetativo y por eso se llama fase juvenil, ¿no? Las plantas leñosas perennes no florean hasta alcanzar el estado de madurez. Y al superar este estado se dice que son juveniles. Y las plantas en estado juvenil y madurez tienen diferentes formas de hojas, ¿no? Y la aplicación de giberelina regula la juvenilidad. La giberelina promueve la germinación de semillas. Entonces, la germinación de semillas requiere giberelinas para activar el crecimiento vegetativo del embrión, debilitar la capa del endospermo que rodea el embrión, movilizar sustancias de reserva almacenadas en el endospermo. Semillas de plantas silvestres requieren luz o frío para germinar, ¿no? Lo que hemos mencionado hace un momento, ¿se acuerdan? Se puede romper reposo de estas semillas aplicando giberelinas. Entonces, la luz, hemos dicho, tiene que ver con el fitocromo, ¿no es cierto? Entonces, el fitocromo detecta la luz roja y roja oscura. Y la luz es importante para activar esta enzima que hemos dicho, la giberelina 3-beta-hidroxilasa, que va a activar una giberelina al final, que se genera giberelina 1, que es la semilla de la germinación, la giberelina de la germinación. Y el frío es importante porque el frío lo que hace es inducir que el ácido abscísico comience a decaer y comience a subir el nivel de ácido giberélico, ¿no? Mientras que esté presente el ácido abscísico, la semilla no puede germinar. Tiene que caer a un nivel tal que el ácido giberélico, ¿no?, ya induzca la germinación. Entonces, para romper el reposo, podemos aplicar giberelina. La aplicación de giberelinas estimula la producción de varias hidrolasas, ¿no? La alfa-amilasa.
por las capas de aulerona de los granos de cereales en germinación. Entonces aquí tenemos el metabolismo en la germinación de semilla de cebada. Entonces lo vamos a ubicar aquí. Entonces esta es la cubierta externa de la semilla. El endospermo, esta es la capa de aleurona. Entonces, una vez que se hidrata la semilla, ¿no? Comienza a degradarse el almidón. Entonces, el almidón comienza a degradarse. Aquí está el almidón. Y son las amilasas que van a atacar el almidón, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el embrión. Entonces, a nivel del embrión se va a formar gibrina 3. Acá está la gibrina 3, por ejemplo. Al hidratarse, se activa la gibrina 3. Y este DNA, por ejemplo, va a generar lo que se llama el ciclo de glioxalato. ¿Se acuerdan de este ciclo? Sí, Este profe. ciclo de glioxalato es importante porque forma lo que se llama el ácido glioxílico, que es un intermediario de este ciclo con la finalidad de ¿qué cosa? Generar succinato y glioxalato. A través de una serie de reacciones que se llama la beta-oxidación, ¿no es cierto? Acá está, la beta-oxidación. Entonces, esto lo que se va a generar es que el almidón comienza a degradarse. Entonces, la hidratación estimula la germinación, ¿no es cierto? El embrión sintetiza gibrina y se van a sintetizar amilasas. Ahí están las amilasas. Entonces, las amilasas, ¿qué es lo que van a hacer? Atacar el grado de almidón, ¿no? Entre las amilasas está la alfamilasa, que inicia el ataque del almidón. ¿Y qué es lo que va a generar? Primero, amilosa de tamaño más pequeño y al final genera maltosas y la maltasa va a generar, ¿no? Glucosas, hasta maltosa. Y la maltosa se divide hasta glucosas y glicólisis luego para liberar ATP, ¿no? Y eso va a generar la energía celular para el crecimiento, ¿no? De la plantita que está en formación. Pero todo inicia con la actividad, ¿no? De las gibrelinas, ¿no? Como estamos viendo acá. ¿Alguna pregunta? Aquí vemos el contenido de gibrelinas en la germinación de semillas de arabidosis. Bueno, en este punto A tenemos la síntesis de gibrelinas, ¿no? Ya hemos visto de gibrelina y fosfato, se van a formar intermediarios, como la gibrelina 20, y la enzima que hemos mencionado, gibrelina beta oxidasa, y luego la forma activa, que es gibrelina 3-beta hidroxilasa, y luego tenemos la otra enzima que es inactiva, una gibrelina activa, que es la gibrelina 2 oxidasa, ¿no es cierto? Entonces estas son las reacciones enzimáticas que ocurren para formar las gibrelinas, ya sea activas o inactivas. Aquí en el punto 2, estamos viendo el contenido de gibrelinas en nanogramos por gramo de peso seco. Y aquí vemos el porcentaje de ruptura de endospermo, ¿no? Que significa la germinación de la semilla. ¿Y qué ocurre aquí cuando germina la semilla? Vemos los niveles de gibrelina 1, lo que está acá, y de gibrelina 4. No se estratifica la semilla. ¿Qué quiere decir esto? La estratificación es una forma artificial de aplicar frío a semillas de especies que requieren frío para germinar. Entonces, una forma es aplicando frío. La forma natural ocurre, por ejemplo, en el otoño-invierno, ¿no? Entonces, el frío, como hemos mencionado, es importante para que el nivel de ácido oxígeno comience a decaer y comience a sintetizarse gibrelina, que es lo que va a inducir, ¿no? La germinación, o sea, se rompe el reposo. Entonces, estamos viendo que cuando se rompe ya el endospermo, aquí vemos, por ejemplo, a las 30 horas, ¿no? Ya se ve, por ejemplo, que lo que está aumentando sobre todo es en la gibrelina 4, ¿verdad? Y vea que la gibrelina 1 más o menos se mantiene aquí un nivel bajo. El que está subiendo es la gibrelina 4. Y aquí en C vemos el efecto de la estratificación a 4 grados centígrados, ¿no? Aquí vemos en lo que está aquí en color celeste, azul. En contenidos endógenos de gibrelina 4
y giberelina 1. Los valores de giberelina de las semillas embebidas en oscuridad que inhiben germinación, ¿no? Hemos dicho que la luz estimula germinación. Entonces vean ustedes el nivel de giberelina 4, ¿no? En oscuridad, a 4 grados centígrados, estratificando la semilla, tenemos mayor nivel de giberelina 4 que a 22 grados centígrados. Y giberelina 1 también, ¿no? Mayor nivel de giberelina 1 a 4 grados centígrados y menor a 22 grados centígrados. Entonces vean la importancia, ¿no? Del frío para romper el reposo en semillas de arabidosis, ¿no? Es importante para que aumente el nivel de giberelina, ¿no? Tanto 1 como la 4. ¿Alguna pregunta? Profe, y en zonas que están en el Ecuador, que no tienen una gran diferencia de, de horas de luz a lo largo del año, em, ¿es realmente necesario el uso de gibberelinas en los cultivos acá? Los cultivos Que están en el Ecuador, como Perú, que no tiene un gran cambio de horas de luz a lo largo del año. bien, hay lugares donde, por ejemplo, las temperaturas son altas y ahí no ocurre el reposo, ¿no? El reposo ocurre en zonas donde se tienen temperaturas bajas. Por ejemplo, en Perú puede ser en la parte de la sierra, ¿no? Hay especies silvestres, sobre todo el reposo es más en especies silvestres que en especies cultivadas, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, si cae una nieve y hay semillas, ¿no? Ahí en el suelo, eh, por ejemplo, no pueden germinar en esas condiciones, porque si germinan en esas condiciones, prácticamente la plántula que se va a generar de la germinación de esa semilla se muere por las condiciones extremas que hay. Entonces pasa, por ejemplo, la época de nieve, vienen mejores épocas, por ejemplo, sol, lluvia, fríos en las noches, porque la sierra es así, y la semilla ya germina, ¿por qué? Porque rompió el reposo. No debió germinar en época de nieve, ¿por qué? Porque el ácido abscísico estaba presente. Más bien, cuando ya terminó esas condiciones, cayó el nivel de ácido abscísico y comenzó a subir el ácido girélico, ¿no? Como estamos viendo en este gráfico, por ejemplo, y germina la semilla. En la selva, por ejemplo, peruana o en la selva de otros países, no vamos a encontrar pues semillas silvestres que requieran reposo, ¿no? Porque en esas condiciones no hay. Puede ser otro tipo de reposo que no sea por frío. Por ejemplo, testadura de la semilla. Entonces, ¿quién se encarga de romper la testadura de la semilla? Animales silvestres, por ejemplo, aves que comen algún fruto, ¿no? Y en el trato digestivo, esa testa se ablanda con el ácido, el pH ácido ¿no? del aparato digestivo. Luego que defecan, viene la lluvia y germina esa semilla. Pero el reposo era, digamos, la testa de la semilla, no era nivel de giberelina o nivel de ácido abscísico. Para eso sí se requiere frío, ¿no? Entonces, esto del reposo que estamos mencionando es para especies silvestres, ¿no? Como Arabidosis, por ejemplo. No es una especie cultivada. Estamos viendo que con estratificación hay mayor nivel de ácido giberélico, tanto 1 como 4. Y sin estratificar es menor el nivel, ¿no? No sé si está claro. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Bueno, las semillas germinan a temperaturas que maximizan la producción de enzimas hidrolíticas, ¿no? Por la capa de la urona. Y la giberelina se acelera el proceso de producción de malta, por ejemplo, ¿no? Para eso se necesita también giberelinas. Y luego germinadas, las semillas son secadas, pulverizadas, para producir malta, ¿no? Es una mezcla de enzimas amilolíticas y almidón parcialmente digerido, ¿no? Se agrega agua y las amilasas convierten el almidón en maltosa, convertida a glucosa por la maltasa. Y en la etapa final, las levaduras convierten la glucosa a etanol por fermentación.
La giberina 1 controla el crecimiento del tallo, ¿no? Plantas de alberja altas, ¿no? Altas contienen el alelo LE. Vean que es dominante, ¿no? Que es tipo silvestre. Y plantas enanas contienen el alelo LE, pero vean que es recesivo, ¿no? En minúscula. Es un mutante. Entonces, dominante LE y recesivo LE son alelos del gen que regula la altura en plantas de alberja, ¿no? Y las plantas de alberja altas contienen niveles altos de giberina. Giberina 1. Entonces, la giberina 20, ya hemos visto que es precursor de giberina 1. Y si la giberina 20 se aplica a plantas enanas, recesivas, ¿no? LE, no responden. Pero si se responden aplicando giberina 1. Y el gen LE dominante permite a las plantas convertir giberina 20 a giberina 1. Y este gen codifica la enzima que produce giberina 1 a partir de giberina 20, que es la giberina 3-beta-hidroxilasa, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace esta enzima agrega un grupo hidroxil, ¿no? Al carbono 3 de la giberina 20. Entonces se activa la giberina 1. Aquí vemos efecto de la concentración de giberina 1 sobre la elongación de plántula de alberja, ¿no? Entonces nos vamos a ubicar aquí. Tenemos planta alta y este es una alberja enana, ¿no? Aquí tenemos la elongación en milímetros, ¿no? Más o menos de 2 a 6 días. Igual acá. Y aquí tenemos la concentración de giberina 3. Y vemos aquí la parte aérea de la planta, ¿no? Vemos menor concentración, ¿no es cierto? Y más concentración acá. Y vemos que vamos teniendo mayor elongación en milímetros, ¿no? De la parte aérea. En raíz hemos visto que no hay efecto de la giberina, ¿no? Que acá está, no hay efecto. Pero sí en la parte aérea de la planta. Y la planta enana, tampoco hay efecto en la raíz, vean, ¿no? Y vean la elongación. Mayor elongación, miren acá, solamente hasta 40, ¿no? Milímetros. Y acá llegamos, sobrepasamos los 150 milímetros. Entonces el mayor efecto se ve en planta enana. Y miren la concentración, ¿no? A una concentración, por ejemplo, aquí está el logaritmo, ¿no? A esta concentración, que es más o menos la que está acá, es casi igual. El crecimiento acá se tiene 50 y acá apenas se tiene casi 20, ¿no? Milímetros. Entonces, ¿dónde se ve el efecto de la giberina? Sobre todo en plantas enanas. Y aquí se está demostrando con este gráfico, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y aquí vemos la conversión de giberina 20 a giberina 1. Esta es la giberina 20, inactiva. Y la giberina 3-beta-hidroxilasa, ¿no? Vemos que la genera como activa, ¿no? Entonces aquí la está hidroxilando, ¿no? En este carbono, ¿no? El carbono 3. Esta es la diferencia que está acá. Se ve similar, pero aquí la está hidroxilando, ¿no? Elongación del tallo se ve a nivel de giberina 1. Tenemos aquí la concentración en nanogramos por planta. Vamos a poner el cursor. Y aquí tenemos la longitud entre nudos en centímetros, ¿no? Mira, aquí tenemos dos leros recesivos, ¿no? Este ultra enano y este es un poquito, tiene mayor longitud, ¿no? Entre nudos, y esta es la dominante LE. Entonces, el contenido de giberina 1 de planta de alberja posee 3 alelos, ¿no? LE dominante y 2 leros recesivos. Entonces, aquí están las plantas muy bajas y la concentración de giberina es bastante baja, como vemos, ¿no? Y vemos a un nanogramo ya tenemos una mayor longitud de los entrenudos.
Entonces, el mutante ultranano en arveja no tiene gibberelina, ¿no? Este mutante enano tiene un alelo Na. Vean que es recesivo, ¿no? Tipo silvestre, tiene el alelo Na dominante. Y bloquea completamente la síntesis entre eucareno y aldehído de gibberelina 12. Entonces se tiene un mutante homocigote, ¿no? Doble, o sea, recesivo nana, que es totalmente libre de gibberelina. Entonces estas plantas no recesivas nana aún poseen una gibberelina 3 beta-hidroxilasa, codificada, ¿no? Por el dominante LE. Y pueden convertir gibberelina 20 en gibberelina 1, ¿no? Entonces, si un vástago o un brote de nana, ¿no? Y nana LE dominante es injertado en una planta enana LE recesivo, entonces el resultado es una planta alta, porque la punta del vástago, o sea, del brote, ¿no? Recesivo nana puede convertir gibberelina 20 en gibberelina 1. Y estos resultados en alberja, en maíz, demuestran que gibberelina 1 controla la elongación del tallo, ¿no? Aquí tenemos fenotipos y genotipos de plantas de alberja que difieren en el contenido de gibberelina, ¿no? Tenemos la planta de alberja, ultra enana, nana, no hay gibberelina. Aquí tenemos otra planta enana también, ¿no? Y el dominante es Le, aquí está, dominante Le, puede ser una planta enana, pero es un poquito más alta que la planta ultraenana. Y este es el control, ¿no? Una planta alta. Entonces gibberelina 1 genera gibberelina 1 y acá tenemos que es dominante Le. ¿Alguna pregunta? En arroz también tenemos algo parecido, ¿no? Vean ustedes, tenemos el arroz silvestre y un arroz mutante, ¿no? Vean ustedes la diferencia en el fenotipo, ¿no? Buen crecimiento de la parte aérea de la planta, en el silvestre y desarrollo de la raíz, y en el mutante, pobre crecimiento de la parte aérea, ¿no? Y aquí tenemos un fenotipo enano, sin gibberelina, y aplicando gibberelina, ¿no? Vean el efecto de la gibberelina, ¿no? Pero esto se puede mostrar solamente en plantas que son enanas, ¿no? O sea, son mutantes. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, la gibberelina 3 difiere de gibberelina 1 por un doble enlace, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? Esta es la gibberelina 3, vean, acá está el doble enlace, y la gibberelina 1 no lo tiene. ¿Se acuerdan que hemos visto en un gráfico anterior? Ahora, la gibberelina 4 pierde un grupo hidroxilo en el carbono 13, está presente en arabidosis y en curcubitáceas, y es más activa que la gibberelina 1, ¿no? Esta es la estructura de la gibberelina 4, ¿no? Las gibberelinas promueven la ramificación en plantas perennes. Por ejemplo, en Jatropha curcas, que ya le hemos mencionado. Vamos a ver el cursor. Esta es la planta control, ¿no? Aquí tenemos aplicando, por ejemplo, gibberelinas, miren la cantidad, ¿no? De ramas que genera. Y aquí aplicando benziraminopurina, que es una citoquinina, ¿no? Entonces el crecimiento lateral de las ramas se estimula con benzilaminopurina, como estamos viendo acá. Y con gibberelina es más eficaz para promover ramificación de brotes, ¿no? Vean, mira la cantidad de brotes que tiene esta planta. No sé si hay una pregunta hasta el momento.